La oración en nuestra vida es una necesidad. En el libro de Lucas capítulo 18, Cristo le refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo primero que Cristo le enseñó a sus discípulos sobre la oración es que la oración no es opcional. La oración en la vida de una persona que cree en Dios es una necesidad. Número dos, la oración es en todo tiempo y en todo momento. Tú tienes que orar cuando te sientes sola, tienes que orar. Cuando te encuentras sin fuerza, tienes que orar. Cuando te encuentras desanimada, tienes que orar. Por eso Cristo la oración no la puso como una opción. Cristo la presentó como una necesidad. Y ese es el punto que yo quiero que tú entiendas hoy, que la oración en nuestra vida es una necesidad. En esta tierra en la cual vivimos, hay muchas cosas que son una necesidad. Por ejemplo, trabajar físicamente es una necesidad. Mucha gente trabaja no solamente porque le gusta trabajar o porque quiere trabajar. Mucha gente trabaja porque saben que la oración en sus vidas es una necesidad. La oración en tu vida es una necesidad como trabajar. Trabajar no es una opción. Trabajar es una necesidad. Hay personas que en muchas ocasiones se han sentido enfermas, se sienten sin fuerza, pero aún así se van a trabajar. La pregunta es ¿por qué? Porque el trabajo lo ven como algo necesario. El trabajo no lo ves como una opción, porque si tú no trabajas, no vas a tener dinero para pagar los gastos en tu vida cotidiana. Eso nos lleva a entender que hay cosas en esta tierra que son una necesidad. Por ejemplo, dormir es una necesidad. Trabajar es una necesidad. Respirar aire es una necesidad. Ahora, en el aspecto espiritual, Cristo la oración la presentó como una necesidad, dando a entender que la oración en nuestra vida no es una opción. La oración en nuestra vida es una necesidad, porque la oración es el tanque de oxígeno que mantiene viva tu alma. Sin oración, nuestra alma se seca, se muere, porque sin una relación con Dios, nuestra vida espiritual comienza a decaer, nuestra alma se debilita, nuestra alma se angustia. Por eso Cristo le dio tanta importancia a la oración cuando vino a la tierra. Dice la Biblia en Marcos 1:35 que cuando era muy oscuro, Cristo se encontraba en los lugares desiertos orando, porque Cristo sabía que la vida de victoria para mantener una relación con el Padre continuamente está en una vida de oración. Por eso hoy quiero hablarte que la oración no es una opción. La oración es una necesidad. La oración es ese tanque de oxígeno que cuando tú te conectas con Dios a través de la oración, tu alma se renueva, tu vida espiritual se fortalece, tu vida espiritual vuelve a renovarse, a restaurarse. La oración produce paz, produce gozo, produce nuevas fuerzas. La oración te lleva a conocer a Dios. La oración te transforma a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso tú tienes que entender que orar es en todo tiempo y en todo momento. Y Cristo les enseñó a sus discípulos que orar era una necesidad. Por eso en Efesios 6:18 la Biblia dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque la oración tiene un poder de llegar donde tú no puedes llegar. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 30 en adelante, Jesús en un dado momento le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado, he orado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, la oración fortalece tu fe. La oración te mantiene de pie para que tú no caigas. La oración te transmite fuerza, te transmite gozo. Y no solo eso, la oración se adelanta en el mundo espiritual. Lo sorprendente de Lucas capítulo 22, que Cristo le dijo a Pedro, a su discípulo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Cristo le muestra una palabra muy poderosa. Jesús le dijo: pero yo he rogado, he orado por ti
para que tu fe no falte. En otras palabras, Pedro iba a ser sostenido por la oración que Cristo había hecho desde el presente hacia el futuro. Y Cristo nos da a entender que la oración tiene el poder de adelantarse en el mundo espiritual. Mucha gente no entiende que la oración es tan poderosa que la oración se adelanta en el mundo espiritual. Todavía Pedro no había sido zarandeado por Satanás y ya Cristo había hecho una oración por Pedro. Del presente al futuro había una oración adelantada para que cuando Satanás zarandeara a Pedro, ya había una oración que lo iba a sostener. Hoy yo quiero decirte, una oración que tú hagas del presente hacia el futuro puede sostenerte, puede librarte de un accidente, puede abrir puertas a tu favor, puede librar a alguien de la cárcel, de la muerte. La gente no entiende que la oración tiene el poder de adelantarse desde el presente hacia el futuro. Todavía Pedro no había sido zarandeado y Cristo le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás estaba pensando zarandear a Pedro, pero ya Cristo había adelantado una oración del presente al futuro. Y Cristo nos muestra lo poderoso que es la oración, que la oración se adelanta para destruir los planes de las tinieblas. La oración se adelanta para destruir todo plan del enemigo, toda acechanza de las tinieblas. La oración es un arma poderosa que destruye planes de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 3 días, 3 meses, porque la oración se adelanta en el mundo espiritual. Cuando tú analizas lo que Cristo mostró a través de la oración, eso te da a entender que orar es muy importante, porque la oración de Cristo iba a sostener a Pedro cuando Pedro fuera zarandeado por el enemigo. Y hoy yo quiero decirte, no dejes de orar, porque la oración es una necesidad. La oración se adelanta en el mundo espiritual. Es muy poderoso que todavía Pedro no había sido zarandeado y ya Cristo le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, había una oración que iba a sostener a Pedro, que cuando Pedro fuera zarandeado, la oración de Cristo lo iba a sostener. Había una oración adelantada al futuro. Y hoy yo quiero hablarte de esa oración adelantada, que cuando tú oras en el presente, la oración se adelanta para destruir todo plan del enemigo. Por eso Cristo siempre ganaba las victorias del día orando en la mañana. Cuando tú analizas, Cristo siempre oraba de mañana, peleaba las victorias de mañana. Si tú quieres tener una vida llena de victoria, quieres tener un día lleno de victoria, tienes que comenzar a buscar a Dios a través de la oración. Por eso es que Cristo cuando mira que Pedro va a ser zarandeado, lo primero que hace es orar, porque la oración se adelanta en el mundo espiritual. Tú miras la vida de Cristo, Cristo siempre oraba en la madrugada. Te preguntas por qué. Porque Cristo peleaba las batallas del día, dándole victoria en la mañana. Por eso un día de victoria lo garantiza cuando tú buscas a Dios de mañana. Por eso es que Cristo siempre se adelantaba, porque cuando tú oras de mañana, te adelantas en el mundo espiritual. Te adelantas para destruir todo plan del enemigo, toda maquinación que el enemigo esté tramando, cómo destruirte. Cuando tú oras, la oración destruye. La oración derriba todo plan de las tinieblas. Por eso es muy importante que nosotros no dejemos de orar. Porque la Biblia dice en la carta a los Corintios, que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. La oración destruye las maquinaciones del diablo. La oración destruye las maquinaciones del enemigo. Por eso Cristo destruía las maquinaciones del diablo en la mañana. Cristo siempre oraba de mañana, porque la victoria del día, Cristo la peleaba en la mañana. Y eso nos muestra que la oración es muy poderosa e importante en nuestra vida espiritual. Que la guerra que siempre Satanás va a poner en tu vida es para que tú no ores. Satanás te va a desanimar, te va a poner sueño, te va a poner cansancio, te va a distraer para que tú no ores. Porque el enemigo sabe que una persona que ora va a tener respuesta.
Una persona que ora va a ver el poder de Dios en su vida. Todo lo que Dios hizo en la Biblia lo hizo a través de la oración de alguien o a través de alguien que clamó. Dios busca a alguien que clame. Dios busca a alguien que ore. Dios busca a alguien que se rinda a Él, que dependa de Él para que pueda ver su gloria. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5 que en los tiempos del rey Acab, un rey que había inclinado el pueblo de Dios a la idolatría. La Biblia dice que este rey había hecho lo malo, había dañado el pueblo, amén, inclinando su corazón a alejarse de Dios y a la idolatría. Y por causa del pecado, la tierra no estaba produciendo. El cielo no daba lluvia, el cielo se había cerrado, pero se levantó un hombre de oración. Se levantó un Elías, que dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero dice la Biblia que oró para que no lloviera y no llovió. Y luego oró para que lloviera y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Eso nos muestra que un hombre de oración puede cambiar ciudades. Un hombre, una mujer de oración puede cambiar su matrimonio, puede transformar su familia, puede transformar su nación, su ciudad, así como Elías, a través de la oración, trajo la lluvia sobre una nación. 3 años y medio que no había lluvia en Israel. Todo se moría. Lo que había era sequedad, lo que había era muerte. Pero cuando se levantó un profeta de Dios a clamar por lluvia en aquella nación, el cielo tuvo que abrirse, porque la oración abre los cielos. Por eso cuando Cristo fue bautizado, en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 21, cuando Cristo fue bautizado, dice la Biblia que orando los cielos se abrieron. Y hoy yo quiero decirte, la oración abre los cielos. Cuando Elías oró por la nación de Israel, los cielos se abrieron. El cielo dio su lluvia y la tierra produjo fruto. La tierra produjo que la gente no se muriera. ¿Por qué? Porque había 3 años y medio de sequedad. No había lluvia. Todo se moría. No había, amén, no había agua. La tierra estaba desierta, pero se levantó un profeta de oración. Y eso es lo que Dios busca en este tiempo. Dios busca una mujer de oración, una mujer que clame por su matrimonio, una madre que clame por sus hijos, un pastor